Dios. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. En esta tarde vamos a estudiar un poquito acerca del libro de los Hechos, sobre cómo comenzó la iglesia, porque el profeta Jeremías les decía al pueblo de Israel: párense en los caminos y pregunten cuáles son las cenas antiguas. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, nosotros tenemos que pararnos en los caminos, tenemos que pararnos y escudriñar nuestra vida, escudriñarnos como iglesia y ver los caminos por donde estamos caminando, por donde hemos caminado, y volver y ver las cenas antiguas, ver cómo comenzó la iglesia, cómo es el modelo de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció. Y por eso vamos a vamos a estudiar un poquito esto acerca de la iglesia, cómo comenzó la iglesia del principio. Dice Hechos 3:21, las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres, no encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Pedro y Juan, ya puesto en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo. ¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Entonces, aquí está hablando sobre cuando primero comienza con el derramamiento del Espíritu Santo, cuando lo que todos ya sabemos, que estaban en el aposento alto orando, estaban esperando la promesa, vino el Espíritu Santo, los llenó, y después Pedro empezó a predicarles, se convirtieron 4,000, 5,000, pero cuando el Espíritu Santo los envició de poder, ellos no se quedaron ahí solamente diciendo: oh, pues ya el Espíritu Santo ya nos llenó y ahora ya tenemos poder, ahora ya podemos hacer lo que el Señor hacía, ahora ya podemos sanar, podemos hacer esto, sino que ellos perseveraron cada día, ellos seguían buscando al Espíritu Santo, seguían buscando su llenura. Y esta narración viene de cuando Pedro y Jacob iban al templo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero después del milagro que hicieron de sanar al cojo que estaba ahí en la puerta, empezaron al ver la gente lo que estaba pasando, se maravillaron y Pedro empezó a predicar. En eso llegaron las autoridades, llegaron la gente de autoridad, y se los llevaron a ellos, los querían encerrar. Entonces, dice, las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres, no encontraron cómo castigarlos. O sea que
ellos pensaban, si matamos a su Mesías, si matamos a su líder, a estos va a ser fácil hacer lo mismo con ellos, pero no sabían que el plan de Dios, el plan de nuestro Señor Jesucristo se tenía que cumplir, la iglesia tenía que avanzar, tenía que crecer. Y así es como comenzó la iglesia del principio. Y dice, porque la gente alababa a Dios por lo que había pasado, por el milagro que había pasado y por la forma de cómo Pedro les había predicado. Y ya cuando los soltaron, los pusieron en libertad, lo primero que hicieron fue reunirse con sus compañeros. ¿Qué nos habla de eso? De que había una hermandad, de que había una unidad, de que la iglesia comenzó con amor, de que la iglesia comenzó amándose unos con otros. Y dice, les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Por qué fueron a ellos? Porque aunque eran apóstoles, aunque eran hombres de autoridad, necesitaban un respaldo de la iglesia, necesitaban un respaldo de los compañeros, necesitaban un abrazo, necesitaban que les dijeran, no te preocupes, Pedro, no te preocupes, Jacob, nosotros estamos con ustedes. Y dice, después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra. Fíjense el apoyo que le dieron a, a, a Pedro y a Jacob, porque ellos es cierto que andaban en el poder del Espíritu Santo. Es cierto que el Espíritu Santo los había venido en el Pentecostés y los había llenado. Eso es cierto. Pero aún ellos en su humanidad, ellos como humanos sentían temor, tenían debilidades. Aún todavía Pedro recordaba la forma como había negado al Señor. Aún Pedro todavía es cierto que Dios ya lo había restaurado, lo había perdonado. Pedro ya era otro después del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro era otra persona, era una persona diferente. Por eso digo, cuando uno se ha expuesto a la presencia, cuando uno ha expuesto o cuando alguien dice que ha estado en la presencia de Dios, es porque tiene que haber un cambio. Que alguien diga, yo he estado en la presencia de Dios y no hay un cambio, no hay un proceso de renovación, entonces es algo que hay que pensarlo. Porque quien ha estado en la presencia de Dios, yo digo siempre cuando alguien encontraba a Jesús, su vida no volvía a ser igual. La vida de Jesús, cuando Jesús impactaba a alguien, la vida de ese hombre no volvía a ser igual. Entonces estaba ahí Pedro todavía en su humanidad, porque todavía, aunque era lleno del Espíritu Santo, pero estaba todavía en su humanidad, sintiendo temor. Tal vez cuando los agarraron los sacerdotes, los líderes, y los amenazaban y les decían, los vamos a matar, los vamos a castigar, los vamos a encerrar. Y de repente le entraba a Pedro el temor, el miedo. Decía, si a nuestro Señor lo mataron, lo crucificaron, y tal vez, o sea, yo pienso, no deje de pensar así, que Pedro le empezaba a tener temor, empezaba a tener miedo. Pero cuando los liberaron, se fueron corriendo a donde estaban, ¿quién? Los hermanos, a donde estaban los compañeros, y les contaron todo lo que había pasado. Y fíjense la actitud de los hermanos. Dice, después de que los hermanos lo oyeron, todos juntos, ¿qué dice que hicieron? Oraron a Dios. Oraron a Dios. ¿Y qué pasa en este tiempo? ¿Cómo estamos como iglesia en este tiempo? Cuando alguien tiene una situación difícil, cuando estamos padeciendo enfermedades, cuando estamos padeciendo situaciones económicas, cuando estamos, alguien que esté teniendo problemas en su matrimonio, diferentes situaciones, ¿podemos venir ante los hermanos? ¿Tenemos la confianza para venir ante un hermano, ante una hermana, ante un pastor, ante un líder y decirle, hermano, me está pasando esto, hermano, estoy viviendo esta situación, necesito esto, necesito lo otro, necesito oración, necesito
decía alguien, un abrazo aunque sea. Necesito que de repente oigamos, todo va a salir bien, no te preocupes, vamos a orar, porque en la oración hay poder. Como iglesia estamos haciendo eso. Dice, después de haberlos oído todos juntos, oraron a Dios diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Qué le estaban diciendo? Señor, tú que eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Estaban presentándose ante el Dios todopoderoso. Y luego le empiezan a orar conforme a la palabra. Le empiezan a pedir conforme a la palabra. Dice, tú dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, empiezan a orar, empiezan a clamar delante del Señor. Y luego dice, es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí y luego empiezan a orar, empiezan a decirle al Señor todo, a Dios, a recordarle todo lo que el Mesías, lo que el Señor había hecho. Dice el 29, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo les había dicho, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y salgan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen con su ejemplo que tienen amor. Que así como yo los amé, como yo los amo, ustedes también tienen que amarse. Porque ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la oración del Shema? ¿Cuál dice el primer versículo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios, uno es. Y luego dice, le amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Está diciendo, amarás al Señor con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Y luego nuestro Señor Jesucristo dice, pero amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Ahora, como iglesia, en este mandato que nuestro Señor nos dio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y dice, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanador a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Ay, cuando dice, estaban todos reunidos y tembló, yo creo allá en México, en el sur, en Oaxaca y todo el sur, ya no quiero oír esa palabra de tembló porque les ha ido fuerte con los temblores. Dios los guarde, Dios bendiga a su iglesia ahí en todo ese lugar, en esa parte de México, y Dios los guarde de esta situación que han estado viviendo. Y dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Pero fíjese, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos de, pero no habían sido llenos apenas en el capítulo 2. Sí, habían sido llenos, vino el Espíritu Santo, ese pasaje, eso que tanto hablamos del Espíritu Santo, del derramamiento y que hablamos y predicamos y hasta nos los memorizamos. Pero, y fíjense lo que dice aquí en este versículo 3:31, en el capítulo 3:31, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la iglesia comenzó llena del Espíritu Santo. Ellos esperando la promesa, vino el Espíritu Santo, los llenó, les cambió la vida, pero no se quedaron ahí.
No dijeron, pues ya somos llenos del Espíritu Santo y ya, sino que clamaron una vez más. Clamaron una vez más, pero ¿qué les hizo levantar ese clamor? La necesidad que ellos tuvieron. Muchas veces lo hemos visto esto, que a veces necesitamos las situaciones difíciles para clamar, necesitamos las situaciones, los problemas para clamar, si no, no clamamos. Y dice que cuando terminaron de orar, el Espíritu Santo vino y los llenó. Entonces, esto del Espíritu Santo es tener una comunión con Él y constantemente estar orando para poder ser llenos del Espíritu Santo. No podemos solamente depender con que el Espíritu Santo vino y nos bautizó y nos llenó y lloramos y hablamos en lenguas y se acabó ahí. Sino es una vida constante de oración y de anhelar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder abiertamente hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor como iglesia? A predicar su palabra, a amarnos unos a otros, a restaurarnos. Fíjense, dependían del Espíritu Santo, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. La oración nos llena y nos fortalece, porque dice que anunciaban, después de que el Espíritu Santo vino, anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Pero esto que estamos leyendo tuvo un comienzo, como dije hace rato, no tuvo un principio, y está en Hechos 3. Dice, un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, el cual llevaba todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaba a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna a ellos y lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. En el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Entonces, algo, ya que estamos viendo esto, encontré algo que de pasadita quiero compartirlo, porque nosotros hemos leído o nos han enseñado acerca del templo La Hermosa. Y cuando estaba yo leyendo esto, me di cuenta de que no había ningún templo La Hermosa en Israel. Hay muchos templos, iglesias que le ponen templo La Hermosa o iglesia La Hermosa, porque en muchas traducciones de la Biblia dice el templo La Hermosa. Así dice muchas traducciones de la Biblia, el templo La Hermosa. Entonces, uno ha crecido, yo había crecido pensando de que en Israel había un templo que se llamaba La Hermosa y que ese cojo se sentaba en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Pero esta traducción nos enseña, nos explica algo diferente, y yo me puse a ver poquito el templo de Herodes, que así es conocido, el templo de Herodes. Y fíjense, aquí está lo que era la parte del templo, y aquí afuera, esta parte de aquí es el patio de los gentiles, donde podía llegar todo el que quisiera. Pero la entrada, para entrar ya
a lo que es al templo. Esta es la puerta hermosa. Esta es la puerta la hermosa. Esta es la entrada principal, por así decirlo, para poder acceder al templo. Esta es la puerta la hermosa. Y la puerta se llamaba Hermosa. No había ningún templo que se llamara Hermosa. Y digo porque pues yo, y así he escuchado de muchos, sé de muchos que pensábamos que era otro templo que se llamaba La Hermosa. Y luego estaba la puerta la Hermosa y después estaba el patio de las mujeres o el atrio de las mujeres. Y después estaba otra puerta que era la puerta de Nicanor. Luego el patio de los sacerdotes. En el patio de los sacerdotes estaba el altar del sacrificio. Y luego estaba el lugar santo, que es esta parte de aquí. Y luego en medio de estos dos estaba el velo o cortina del templo. Para luego el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el que entraba una vez al año al santo de los santos o al lugar santísimo, como lo conocemos. Y una situación que estaba lloviendo es que el velo o la cortina del templo no era una cortina común, regular, no como las cortinas que tenemos nosotros en las ventanas, ¿no? Sino que dicen que era una cortina que medía de ancho 3 pulgadas, o sea, 3 pulgadas, que es como un tanto como así, como un muro casi, ¿no? Lo que es un muro, estábamos viendo. Entonces era una cortina que era muy difícil mover y muy difícil de romper. 15 centímetros más o menos, dice mi esposa. Entonces, aquí está otra representación de lo que era el templo de Herodes. Aquí es donde ya en una extensión más grande, lo que era todo el templo, el atrio de los gentiles, todo esto de aquí, el pórtico de Salomón, que era esta parte de aquí era el pórtico de Salomón donde Pedro predicó. Aquí Pedro sanó al paralítico y aquí la gente se amontonó y les empezó a predicar Pedro en esta parte de aquí. Y luego aquí ya es uno más amplio. Primero puse lo que era el templo principal y después lo que era ya todo en general, y esta ya es algo ya más más tomando la ciudad. Aquí está el templo, aquí está lo que es el templo, aquí es todo completo. Aquí está el pórtico de Salomón, aquí está la puerta la hermosa, luego aquí está la puerta de las ovejas, la ciudad alta, la ciudad baja, y aquí en esta parte de aquí, por esta parte, no sé si se alcanza a ver, dice aposento alto, donde está el número 16, que es donde estaban los discípulos el día del Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. La puerta del pescado, la torre Antonia, que aquí estaba la fortaleza de Antonia. Entonces, más o menos algo para que pueda uno ubicarse y así se amplía como un poquito más el panorama, adquiere uno una mejor comprensión de cómo y dónde fue que pasó esto. Entonces, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, como ya dije, los discípulos tenían una vida constante de oración. O sea, ¿cuáles son las sendas antiguas? Esto, subir a la hora de la oración. Y no necesariamente tiene que ser una hora que digamos que a las 6 de la mañana, todos los días a las 6 de la mañana, o todos los días a las 3 o algo, sino que una oración habla de una hora habla de un tiempo que nosotros necesitamos dedicarle al Señor. Y luego puse aquí experiencias a la hora novena. ¿Qué pasó en la hora novena? Pasaron 2, 3 cosas interesantes y dice Hechos, hijo, no puse el capítulo otra vez, pero ahí está el versículo 30, creo que es como el 5, capítulo 5, creo. Entonces Cornelio dijo,
hace 4 días que a esta hora yo estaba ¿cómo estaba? En ayuno, en ayunas, y a la hora novena, mientras que hacía, oraba en mi casa. Entonces, preguntar cuáles las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andar por él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces la hora novena habla de un tiempo de oración, de un tiempo de comunión, de un tiempo de intimidad. Y dice, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ahora, quiero que veamos esto. Mientras yo oraba, ¿dónde dice? En mi casa. Es Hechos 10, Hechos 10:30. Dice, mientras yo oraba en mi casa, ¿qué habla de eso? Que este hombre Cornelio tenía un altar en su casa. Y 3, pero también se repite en el 30. Sí, cuando estaban con Pedro. Entonces, dice, mientras oraba en mi casa. ¿Qué habla de eso de orar en mi casa? Que nosotros necesitamos levantar un altar de oración en nuestra casa. Que nosotros tenemos que tener una vida de oración en la iglesia, una comunión con los hermanos en la iglesia, pero también necesitamos una comunión con Dios en nuestras casas. Necesitamos edificar un altar de oración en nuestras casas. Y dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa. Quiere decir que mientras yo estaba buscando al Señor en ayuno, en oración, en ruego, decía Daniel, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. El día en que nosotros nos dediquemos, nos esforcemos a edificar un altar de oración en nuestra casa, vamos a ver lo sobrenatural de Dios, lo divino de Dios. Vamos a ver que el evangelio que nosotros predicamos, que el evangelio que nosotros leemos, el evangelio que nosotros leemos en la Biblia, vivimos, es una realidad. Vamos a ver la respuesta de parte de Dios cuando nosotros clamemos, sea cual sea la necesidad, cuando nosotros estemos clamando, estemos ayunando, buscando al Señor con todo nuestro corazón, no para ser vistos. Se nos va a presentar un varón con un vestido resplandeciente. ¿Y quién sería ese varón con vestido resplandeciente? Nuestro Señor Jesucristo, que visitó a ese hombre. Qué privilegio es que nosotros dediquemos nuestra casa. Qué privilegio es que nosotros levantemos un altar de adoración y un día que estemos clamando, que estemos buscando, veamos al Señor. Que se presente un varón con vestido resplandeciente, que se presente la respuesta que nosotros necesitamos. Que se presente, que Dios supla nuestra necesidad mientras nosotros le estamos buscando. Que Dios mande su sanidad mientras nosotros le estemos buscando. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas, ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Fíjense lo tremendo. Viene este varón con vestida resplandeciente y le dice, le habla y le dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas recordadas. ¿Qué quiere decir recordadas? Que él ya llevaba tiempo clamando, que él ya llevaba tiempo ofrendando, que él ya llevaba tiempo orando y ayunando y llegó el tiempo, se llegó el tiempo del milagro y le dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y lo que has hecho, tus obras que has hecho para Dios, lo que tú has hecho para Dios, tu servicio, tu esfuerzo, aunque nadie te lo ha visto, aunque te lo han menospreciado, aunque te han menospreciado por tu servicio, pero Dios ha visto tu esfuerzo y han sido recordadas delante de Dios.
Le han dicho, ¿sabes qué, Cornelio? Dios ha visto cómo te has esforzado. Dios ha visto que todo lo que has hecho lo has hecho para Él, no para los hombres. Dios lo ha visto y por tanto tu oración ha sido contestada. Tu petición ha sido contestada. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cuál es nuestra petición? Va a llegar el momento, si nosotros no desmayamos, si nosotros perseveramos, si nosotros seguimos creyendo, va a llegar el momento en que va a llegar el Señor y va a decir tu oración, aquí está la respuesta a tu petición. Dios se acuerda de ti. En el cielo te conocen, en el cielo eres muy amado. Aquí está la respuesta. Eso sucedió a la hora ¿qué? A la hora novena. A la hora novena, que habla un tiempo de oración, de intimidad, porque Cornelio lo que estaba teniendo era una intimidad con Dios. Dice Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Fíjense, sucedió a la hora novena que 5,000 creyeron la palabra. La hora novena cuando Jesús murió y el velo se rasgó. Por eso decía yo, qué impresionante. Y toma, a mí me impresiona más ahora esto que sé lo del velo, que era como una pared, como un muro, que no pudo haber alguien y haberlo roto, haberlo partido, y menos de arriba para abajo. Eso sucedió a la hora novena cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, está hecho, Padre. Está hecho, los he devuelto nuevamente a tu reino. Está hecho, Padre. He traído una vez más a Delia, he traído una vez más a Víctor, a Emanuel, y pongamos tu nombre, pongamos nuestro nombre. Está hecho, Señor. Está hecho y el velo se rasgó. Ahora tienen acceso. Ahora nosotros podemos acceder a ese lugar santísimo donde antes solamente Aarón o el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y hace rato que cantábamos, yo quiero entrar a adorar al santo lugar y ahí estar perdido horas y horas adorándote. Y pensaba yo, meditaba yo en mi corazón, ¿qué hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? Pensemos poquito en esto, meditemos, pongamos la imagen y pensemos un ratito. El sacerdote va entrando al lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba ¿qué? El arca del pacto, el arca del testimonio, la presencia de Dios, donde Dios le dijo a Aarón, donde yo me voy a encontrar contigo. O sea, imagínense si pongamos poquito, nosotros, yo meditaba y decía yo, que a nosotros se nos haya dado la bendición, el privilegio de poder entrar a ese lugar. Imaginémonos entrando a ese lugar santísimo. Usted ahí entrando a ese lugar y entra y lo primero que ve es el arca. Lo primero que vemos es la presencia de Dios. Cuando nosotros entremos al lugar santísimo, lo primero que vamos a entrar es a la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer en la presencia de Dios? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros entremos a ese lugar santísimo, al santo de los santos? ¿Qué vamos a hacer? Decirle, oh Señor, gracias porque pues tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ¿sabes qué? Mira, tantos problemas, tantas situaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando entremos al lugar santísimo? Ahora el velo se rasgó
El velo se rasgó y nosotros espiritualmente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, podemos entrar a ese lugar santísimo. Podemos encontrarnos no con una arca física, sino que nos vamos a encontrar directamente con la presencia de Dios. ¿Y cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo es nuestro tipo de vida que llevamos? ¿Cómo es nuestra vida en el trabajo, con nuestra familia? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es si nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ahí en la misma presencia de Dios? Si alguien que maltrata a su mujer, ¿cómo? Que alguien que no provee para su familia, ¿cómo? ¿Qué le vamos a decir al Señor estando en el lugar santísimo, estando en su presencia? A Dios no lo podemos engañar. O nos esforzamos por llevar una vida íntegra, o nos esforzamos por dar testimonio de que tenemos un evangelio de poder, o nos esforzamos porque predicamos un Cristo vivo, un Cristo que ha cambiado nuestras vidas. Nos presentamos en el lugar santísimo y le decimos: Señor, mira, tú sabes que soy débil, tú sabes que te amo, tú sabes que me he esforzado, ayúdame con mi fe, dijo ese hombre. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Dice, el número 9 representa finalidad, fruto. En la oración es que vamos a llevar fruto. Y dice, era un paralítico de nacimiento. Volviendo otra vez a lo del paralítico, que ya se había resignado a su condición. Y digo, ¿por qué digo que ya se había resignado a su condición? Dice el versículo 2, allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa. En la puerta lo ponían para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Por eso digo, el paralítico de nacimiento ya se había resignado a su condición. Ya se había resignado, ¿por qué? Dice que era un hombre de 40 años más o menos. Entonces nuestro Señor Jesucristo cuando fue al templo, ¿lo vio o no lo vio? ¿Y por qué no lo sanó? Entonces nuestro Señor Jesucristo entró en el templo y vio a ese cojo que lo ponían ahí. Y más de alguna vez le ha de haber pedido limosna, le ha de haber pedido dinero a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no lo sanó. Entonces ha de haber dicho, si el Señor sana, si Jesús sana, si Jesús sanó y no me sanó a mí, yo voy a estar así por toda la vida. Y luego dice, el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Él ya se había resignado. Él pensaba que Pedro y Jacobo lo que le iban a dar era dinero. Lo que él ya esperaba que le dieran era dinero. No, él ya no esperaba un milagro. Él ya no esperaba una sanidad por tanto tiempo que había pasado así. Y muchas veces así en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, entre la gente, hay muchos que han perdido la esperanza. Hay muchos que han perdido la credibilidad en el evangelio porque no les ha pasado, porque no les ha sucedido el milagro, porque no han visto una respuesta, han llevado toda una vida tal vez clamando y no han visto. Y han de haber dicho, Jesús ya se olvidó de mí, Jesús no me ha hecho el milagro, Jesús no me ha podido sanar, Jesús no me ha podido liberar, Jesús no me ha podido restaurar, Jesús no me ha podido. Y muchos están como el paralítico.
Ya se sientan solo a la puerta, ya no de la puerta de la iglesia, ya no entran al lugar santísimo a adorar. Ya no son partícipes de las bendiciones, ya no son partícipes del servicio a Dios, sino que ya se quedan en la puerta, en la entrada, solo en el atrio. Ir a la iglesia, ¿por qué? Por costumbrismo. Ir a la iglesia por ver a los amigos, a los hermanos, porque después de la iglesia sabe uno que se va uno a comer, que se va uno a celebrar, que va uno a ver ahora que ya están empezando a abrir las iglesias, es decir, ver no por ir la presencia de Dios, no por la palabra, sino por ver a los hermanos, a los amigos. Y eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. No se vaya a malinterpretar, pero que no se cambien las prioridades. Entonces, como este paralítico que ya había perdido la esperanza de ser sanado, así hay mucha gente. Pero yo quiero decirles que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y este es el tiempo de restauración, este es el tiempo de restitución. Por eso digo, ¿cómo comenzó la iglesia? Y tenemos que ser como la iglesia del principio. Dice el versículo 6, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense qué tremendo es esto, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del principio. Pedro le dijo, no tengo dinero para darte, le dijo Pedro. Bien, pues, digo, tal vez si Pedro hubiera estado en este tiempo, él le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No sé cuál haya sido su nombre de esta persona. Y le ha dicho, ¿sabes qué? Necesitas pactar con Dios para que te sane. Danos una ofrenda de amor y oramos por ti, Dios te va a sanar. Porque es lo que se habla en este tiempo. Alguien decía, si no tienes dinero no puedes influenciar, y no es cierto. Necesitamos al Espíritu Santo para poder influenciar. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le dijo, tengo a Jesucristo el que te puede sanar. Tengo a Jesucristo el que te va a levantar. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Saben por qué nuestro Señor Jesucristo no sanó a este hombre? Porque se había vuelto una costumbre ya que nuestro Señor Jesucristo lo sanara. Que nuestro Señor Jesucristo le supliera las necesidades. Pero, sin embargo, cuando vieron este milagro que Pedro hizo, todos quedaron asombrados. Como que nuestro Señor Jesucristo le ha de haber dicho a Pedro, yo me imagino, les voy a dejar este paralítico para que ustedes lo levanten en mi nombre y vean que yo estoy con ustedes. Lo voy a dejar como un respaldo de que ustedes van a hacer cosas en mi nombre también. Una doctrina que asombra. ¿Qué es lo que predicamos? Que cambia el caminar del ser humano. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Ese es el evangelio que nosotros hemos conocido. Que cambia el caminar del ser humano. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. ¿Qué hizo Pedro? Le dio la mano y lo levantó. Nosotros en este tiempo es lo que tenemos que hacer, ver a nuestro lado, ver a enfrente, atrás, quién necesita una mano y levantarlo. ¿Quién necesita ayuda para seguir caminando? Tal vez está paralítico espiritualmente y necesitamos levantarlo con nuestras oraciones, levantarlo, decirle en el nombre de Jesús, levántate y camina, sigue caminando, sigue avanzando. Pero ¿qué necesitamos? Tener la actitud de Pedro, de Jacob, tomarlo por la mano derecha y levantarlo. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Fíjense qué tremendo.
era paralítico de nacimiento y no solo caminó, sino que hasta saltó, hasta brincó y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Entonces, todo el que está expuesto a la presencia de Dios, no puede uno dejar de alabarle, no puede uno dejar de cantarle, no puede uno dejar de celebrar el nombre del Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Alguien decía, ¿y por qué tanta alabanza? ¿Para qué quieren tantos cantos? ¿Por qué tantos cantos? Nuestra gratitud es tan grande, nuestro amor es tan grande que es hasta poco se hace el tiempo, decía mi esposa, porque necesitamos estar cantando de las misericordias, necesitamos estar cantándole de su amor, de que Él es grande, de que estamos agradecidos, que 1 o 2 horas se hace poco. 1 o 2 horas se hace poco de estarle cantando al Señor, decirle, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, tú creaste el cielo y la tierra, me amaste. Como dice ese canto, no sé lo que viste en mí. Tanta gracia no la puedo comprender. Tanta misericordia. Incluso llévame ahí, ese lugar de intimidad, ese lugar de adoración. Y luego dice el canto, ahí estar horas y horas adorándote. Por eso que alguien diga, con un canto, con 2 cantos es suficiente. No, no es suficiente para demostrar nuestro amor. Necesitamos toda una vida para demostrar nuestro amor. Por ejemplo, los que estamos casados, a nuestras esposas les gusta decirles que le amamos. Y necesitamos decirle a nuestras esposas que les amamos, que la amamos. Yo a mi esposa le digo. Y si no le digo un día, no le digo, al otro día me dice, Vic, ¿me amas? Y le digo como, pero tú sabes que te amo. Entonces, miren, dependiendo de lo que dice, al que, como dice, al que se le perdona mucho, mucho ama. Y a nosotros se nos ha perdonado mucho. Nadie puede decir que se le ha perdonado poco. Se nos ha perdonado mucho. Y cuando uno ama, cuando uno está enamorado, no importa el tiempo, no importan las horas. Uno lo que quiere es decirle, Señor, te amo. Señor, eres grande. Y lo que uno, a veces palabras no alcanzan, se lo dice uno cantando, se postra uno, se tira uno, y muchas veces ni las palabras son suficientes. Muchas veces lo que hace uno es postrarse y llorar, y llorar, y llorar, llorar y llorar, como dice la canción, porque ya no hay palabras. Entonces dice, todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. Entonces, nosotros necesitamos ver este ejemplo. La iglesia de Cristo comenzó en el Pentecostés. De ahí empezó a caminar la iglesia y han pasado años, alrededor de 2000 años, y durante de esos 2000 años han pasado muchas cosas contra la iglesia de Cristo. Muchas cosas han pasado. Pero seguimos firmes, seguimos creyendo, la iglesia de Cristo sigue creyendo. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tanto se parece la iglesia de hoy a la iglesia del principio? ¿Qué tanto se parece la iglesia de hoy a la del principio? Muchas veces para que la gente venga a nuestros servicios queremos hacerlos más cortitos o nada más cante 1 o 2 cantos para que la gente no se aburra. Y para que la gente no se aburra vamos a poner luces
Y para que pensemos, decía un hermano, que está la gloria de Dios, compremos una máquina de humo y hagamos humo, pensemos que es la gloria de Dios, queriendo entretener a la gente para que no se vayan de las iglesias, pero no. Lo que necesitamos es la presencia de Dios, la luz que necesitamos es la luz de Cristo que nos alumbre. Con sus hechos respaldan lo que enseñaban, respaldaban lo que enseñaban. Y yo puse aquí la ley del amor. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Oiga, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaban quiere decir que ponían en práctica lo que los apóstoles les enseñaban. ¿Y qué les enseñaban los apóstoles? Yo me imagino una vez Pedro venía y le decía, ¿saben qué? Una vez que estaba compartiendo Pedro, ¿saben que una vez yo vine con Jesús? Y yo ya estaba cansado, estaba enojado de Simón el Celote, que tanto me, me, me provocaba, quería pelear, quería hacer revolución. Y ya estaba yo para sacarle la espada, decía Pedro. Y le dije, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar es un ejemplo, ¿no? A mi hermano, a Simón, hasta 7, pensando Pedro que ya había hecho mucho. Pensando Pedro que el Señor lo iba a felicitar y que decir, Pedro, ¿sabes qué? Te volaste la barda, mano, 7 ya es mucho. Y le dice el Señor, ¿sabes qué, Pedro? Hasta 70 veces 7. Y eso era lo que Pedro les compartía. Y dice que ellos se dedicaban a las enseñanzas, lo que escuchaban lo ponían en práctica, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre de ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Esta es la iglesia del principio. Y hay mucho más, hay mucho enseñanza por la cual nosotros debemos aprender a caminar. Como dijo el profeta Jeremías, preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Este es el buen camino, iglesia de Cristo. Este es el buen camino. ¿Cuál? El de la palabra. ¿Cómo comenzó la iglesia? Ahí está. Perseveraban en oración. Cuando alguien tiene una necesidad, no me refiero, no estoy hablando solamente económicamente. Una oración de levántate. Lo levantaban. Todos iban caminando y alguien se caía, se tropezaba, no lo dejaban. No le decían por rebelde, por desobediente. No le decían, te dije que te iba, no condenaban. Sino que era una iglesia que se amaba, que se levantaban. Esta es la iglesia. ¿Y qué dice? Perseveraban en oración. Y cuando terminaban de orar, el Espíritu Santo descendía. ¿Qué representa la hora novena? Un tiempo de oración. Un tiempo donde van a suceder cosas sobrenaturales. Anhelemos la hora novena. Que a nuestro tiempo que nosotros tomemos para oración, decir, es la hora novena. Es la hora novena donde vamos a ver, donde es la finalidad, donde vamos a ver los frutos. Porque el 9 representa frutos. Donde vamos a ver la respuesta, la hora novena. En la hora novena a nosotros se nos dio acceso para llegar delante del Padre. Tenemos que parecernos a la iglesia del principio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque tú eres bueno, porque tú nos hablas, Dios mío, y queremos obedecer, Dios bendito. Queremos obedecer, queremos caminar por ese buen camino.
Queremos caminar por esa senda, Señor amado, de verdad, de justicia, mi Dios. Padre, si hemos caminado, Señor, por otras sendas, perdónanos. Perdónanos porque alguna vez nos hemos equivocado, más de alguna vez. Pero hoy te rogamos, Señor, que nos vuelvas, Señor. Hoy volvemos, Padre, a esas sendas antiguas. Volvemos a la cruz, donde todo comenzó, Señor. Volvemos a la cruz, Señor. Ahí donde todo comenzó, Padre. Ahí donde dijiste, se está hecho, consumado es. Ahí donde comenzamos a vivir, Señor. Queremos pasar tiempo contigo, Señor. En medio de este tiempo que estamos viviendo, Señor, queremos ver tu mano, Padre. Queremos ver tu mano, Dios. Mueve tu mano a favor de tu pueblo, Señor. Mueve tu mano, Señor, a favor de tu iglesia, Padre, sobre esta tierra, Señor amado. Llévame a empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, esa pasión, Señor, enciéndela. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo ahí hay restauración. Solo ahí de nuevo mi amor. Solo ahí hay restauración. Solo ahí de nuevo mi amor. Sí, mi Dios, hoy renovamos nuestro amor, Señor. Y te amamos, Padre. Tú sabes que te amamos, Señor. Y que te necesitamos. Envía tu respuesta sobre nosotros, Dios, por favor. Envía tu respuesta sobre tu pueblo, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor amado. Ayúdanos a vivir cada día anhelando esto, Dios.
Ayúdanos a vivir cada día, Señor, anhelando, Señor, esto, Padre bendito. Que nuestro corazón arda, Dios, de amor por ti, de gratitud por ti, Dios. Te bendecimos y te damos honor a ti, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios, a ti. Recibe todo el honor y toda la gloria, Señor. Recibe, Señor amado. Bendice, Señor, esta nación, Padre.